Buenas noches de nuevo, mis hermanos. Pues el Señor puso una palabra en mi corazón que quiero compartir con ustedes. Así es que les invito a que inclinen sus cabezas, cierren sus ojos y le pidan al Señor que nos hable a todos, porque Él es bueno y fiel, ¿verdad? Señor, te doy gracias por esta noche, porque tú nos das la oportunidad de escuchar una más de tus parábolas. Esas hermosas enseñanzas, esas hermosas historias que tú nos dejaste en tu palabra para poder entender cómo funciona el reino de los cielos. Muchas gracias, Señor, por tus palabras. Tus palabras son hermosas para nosotros y las atesoramos en el corazón, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey. Y si pertenecemos a tu reino, necesitamos entender cómo funcionan las cosas en él. Así es que yo te pido, Señor, que tú nos hables, que tú nos enseñes tu palabra y que uses mi vida con gracia para poder compartirla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como podrán ver, el título esta noche es La parábola del rico insensato, 2 malas ideas y la instrucción de vida. Quiero comenzar leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del 15 al 21, esta parábola. Si pueden acompañarme, por favor. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Pues esta es la parábola del rico insensato. Y nuestro Señor Jesús, a modo de oración introductoria, declara esta verdad que totalmente va en contra de la ideología y la cultura de este mundo. Jesús inicia diciendo: la vida del hombre no consiste en los bienes o en la abundancia de los bienes que posee. Este mundo ha hecho un excelente trabajo diciéndonos que entre más tengamos, que entre más compremos, seremos más felices, seremos más dichosos, más plenos. Pero el Señor en su palabra es muy claro al decirnos que lo que al hombre hace verdaderamente feliz es vivir para Dios. Amén. Me gusta como dice la TLA en Lucas 12:15, dice: luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Y mientras estudiamos este pasaje, yo te invito a que tú medites en él, porque a lo mejor tú piensas, al igual que yo, cuando el Señor puso en mi corazón compartir esta parábola: yo soy ama de casa, yo no trabajo. Bueno, yo trabajo mucho, pero yo no percibo un salario. Pero todos, si tú trabajas, no trabajas, si tú eres una ama de casa, una esposa, si tú eres un hijo, todas las personas necesitamos tener una perspectiva bíblica respecto al dinero, respecto a las posesiones, respecto a querer más y más. Entonces yo te invito a que tú medites en los principios que hoy vamos a estudiar, en la parábola, en la instrucción divina que el Señor nos da, porque Él quiere que tengamos una perspectiva bíblica respecto al dinero, a las posesiones y al deseo de tener más.
Porque aunque como cristianos sabemos que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿acaso no dice el dicho, el dinero no te lleva a la felicidad? ¿Verdad que sí? Pero le hemos agregado otra parte a ese dicho. ¿Qué dicen después? Ahora ya no nada más es eso, dice, no te lleva a la felicidad, pero sí te deja la vuelta. Porque pensamos un poquito así, pensamos que si tuviéramos más, estaríamos mejor. Porque me parece que hemos como un poquito a veces normalizado la codicia y la avaricia. Porque es como muy claro, no matarás, no robarás. O sea, no robar, no matar, es muy claro, ¿verdad? Pero ¿qué es no codiciar? ¿Qué es no avariciar? ¿No? Porque codiciar es desear lo que el otro tiene. La avaricia es desear todo el tiempo más y más. Pero entonces, ¿será malo que yo desee una mejor vida? ¿Que yo desee darle una mejor vida a mis hijos? ¿Será malo que aspire a tener un mejor auto, una mejor casa? ¿Qué pensamientos pasan por nuestras mentes constantemente? Por ejemplo, pasan pensamientos como, bueno, es que si yo tuviera más electrodomésticos, mi vida sería más fácil, más cómoda y por lo tanto más feliz. Si mi esposo ganara más, podríamos vivir mejor. O si eres un hijo, o si mis padres ganaran más. Si no tuviera que heredar tanta ropa de mis hermanos mayores, ¿no? O como proveedor del hogar, ya seas mujer o hombre, si te toca ser el proveedor del hogar, constantemente pensando, ¿cómo llevo más al hogar? ¿Cómo hago más? Y planear en la medida correcta no es malo. Pero el problema es que el corazón engañoso y perverso de los hombres se inclina a la codicia. Y si no tenemos cuidado, como nuestro Señor Jesucristo bien advirtió, tengan cuidado con la avaricia. Él dijo, tengan cuidado con la avaricia, porque la vida del hombre no es lo que él tiene. Tengan cuidado con la avaricia y no se la vivan deseando tener más. Y es que la codicia y la avaricia lleva en sí misma la queja. Automáticamente, alguien que codicia, que se la vive pensando en tener más, está quejando de su condición actual, de su casa actual, de su auto actual, de sus finanzas actuales. Alguien que se la vive codiciando es alguien no solo que se queja, pero que tiene ingratitud en el corazón con lo que Dios le ha dado, con lo que el proveedor en su casa le ha dado. Entonces Jesucristo nos advierte, cuídense de toda avaricia. A veces esta puede ser muy engañosa. El otro día escuchaba a un buen padre que tiene hijos pequeñitos y decía, qué feliz me pone poderle dar a mi bebé muchas cosas. Me emociona pensar todo lo que le voy a comprar. Me emociona darle todo lo que yo no tuve. Qué bendición es poder dar a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Es una bendición poder proveer para nuestros hijos y darles cosas lindas, pero cuidado, porque podemos enseñar sin querer a nuestros hijos que realmente la vida sí consiste en todo lo que poseen y que la vida es más feliz cuando poseen más, cuando tienen más. Podemos tener la teoría correcta, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, pero en la práctica, enseñar en nuestra casa y vivir nosotros mismos afanados por las riquezas, por los bienes, por lo material, de manera que nuestra vida parezca que sí consiste en lo que poseemos. Por eso nuestro amado Señor Jesucristo, conociendo la inclinación de nuestro corazón, nos advierte, tengan cuidado con la avaricia, tengan cuidado, es sutil y es engañosa, tengan cuidado. Y entonces, después de esta advertencia introductoria, comienza a referir la parábola. Y la parábola, voy a repetirla, dice así. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes.
Este hombre era un hombre rico, acostumbrado a vivir bien, acostumbrado a vivir cómodamente. Pero Dios había bendecido su cosecha ese año. Había sido una cosecha abundante, más de lo que usualmente él recibía. Quisiera que me acompañaran a leer lo que dice Santiago 1:17, por favor. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De quién proviene toda buena dádiva? Del Padre Dios. Ese año que ese hombre recibió una cosecha tan abundante, la recibió de parte de Dios. Cuando tú y yo recibimos, ya sea el salario habitual, recibimos un extra, recibimos un poco menos de lo que estamos acostumbrados a recibir, todo eso que recibimos, ¿de quién lo recibimos? De Dios. Y es importante entender que esa buena dádiva que Dios nos dio provino de Él y que tenemos que utilizarla según su voluntad y sus propósitos. Tenemos aquí a un hombre grandemente bendecido. Entonces comienza a pensar, ¿qué voy a hacer? Y yo te invito a que por un momento tú pienses que tú eres ese hombre, que tú eres esa mujer, que de pronto recibiste algo extra, mucho extra, un poco extra, no sé. O tal vez no eres ese hombre o esa mujer, pero eres la esposa de ese hombre y tu esposo recibió dinero extra. Porque este hombre, pues vamos a imaginar que tenía una esposa e hijos. Imagínate que tú eres su esposa. Porque las esposas influenciamos el corazón de nuestros esposos, para bien o para mal. Podemos ser un sabio consejo, mujeres sabias que ayudan a los esposos a utilizar sabiamente el dinero y a cuidarse de la avaricia juntos. O podemos ser esposas necias que influenciamos para mal a nuestros maridos. Imagínate que tú eres la esposa de ese hombre y llegó y dijo: nos fue re bien este año, tenemos de sobra. ¿Cuál hubiera sido tu reacción? ¿Cómo hubieras aconsejado a tu marido si tu marido tuviera todo ese dinero extra? O si tú fueras un hijo y llega el aguinaldo de papá. Vamos a ver qué pensó este hombre. No sé qué habríamos pensado tú y yo, pero vamos a ver qué pensó este hombre. Vamos a ver primero sus dos malas ideas. Su primer mala idea, dijo: ya sé lo que haré, tengo una gran idea. Voy a destruir mis viejos graneros y voy a mandar a construir unos mucho más grandes. Y allí voy a guardar todo lo que he cosechado y todo lo que tengo. ¡Qué gran idea! Retener. Su mala primera idea, retener todo lo que pudiera retener. Dios le bendijo grandemente, pero en su cabecita lo que pudo pensar hacer con toda esa bendición que Dios le dio fue: voy a retener todo lo que pueda para mí. Y su gran idea consistía en tirar sus graneros que ya tenía este hombre, que era como rico. Es decir, sus graneros tenían que ser de buen tamaño. Sus graneros, tal vez, es muy probable que no se llenaran cada año en cada cosecha. Así es que llenar sus graneros, que ya eran de un tamaño decente, ya significaba provisión en abundancia para él y su casa. Tener sus graneros llenos ya significaba abundancia. Pero su gran idea fue: pues tumbo los que tengo y hago unos gigantes para almacenar todo. Como si no hubiera en ese tiempo pobres, viudas, huérfanos que necesitaran de alguien generoso que tuviera extra. Y es que querer retener más de lo que debemos retener es un peligro tremendo. Mira lo que dice Proverbios 11:24. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más,
Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay quien retiene más de lo que es justo y viene a pobreza. Y esta pobreza no solamente es económica, primeramente es una pobreza en el alma. Yo le digo muchas veces a mi esposo que creo que la generosidad es la válvula de impresión para la gente rica, para la gente con mucho dinero. Porque lidiar con las riquezas no es fácil. Claro, yo no lo sé, ¿verdad? Pero Jesús advierte mucho. Lidiar con las riquezas. Una persona rica tiene que ser generosa o se va a descomponer aquí arriba. Tiene que dar. Y sabes, Dios ama al dador alegre. Qué bendición es dar. Ahora, si yo preguntara ¿cuántos ricos hay aquí? Probablemente nadie alza la mano, o no sé, ¿verdad? Pero si yo preguntara ¿cuántos tienen más de lo necesario para vivir? La mayoría levantaríamos la mano, porque la mayoría tenemos un poco más de lo que necesitamos, o mucho más de lo que necesitamos. Tenemos que tener cuidado. La primer gran mala idea de este hombre fue ¿cómo retengo todo lo que pueda? En vez de llenar sus graneros que ya tenía, ¿sabes? Había técnicas de conservación del grano. Había buenas técnicas, había graneros especiales para poder conservar el grano por suficiente tiempo. Pero también podía ser que te fuera mal, que no aplicaras bien las técnicas y todo tu grano se pudriera, se le metiera plaga. Entonces, este hombre rico tenía graneros grandes, pudo haber llenado sus graneros y ya tenía trabajadores y ya tenía un sistema de preservación de sus graneros que estaba acostumbrado a manejar. Pero no, él tenía la idea de hacer unos gigantes. ¿Quién sabe si iba a poder con ellos? Cuando nosotros vamos a nuestra alacena, a nuestro refrigerador y estos están llenos, ¿sabes qué es eso? Abundancia. Porque hay gente que vive al día, que recibe su salario del día y compra comida para el día. Y que hasta que llega el fin del mes o del bimestre junta para la luz y antes no tuvo. Cuando tú puedes administrar tus gastos, hacer compras por adelantado, llenar tu alacena, comprar por adelantado, ¿sabes qué es eso? Eso es provisión abundante. Es decir, que tú tienes para almacenar. Y almacenar no es malo, guardar no es malo. Yo quiero que pensemos por un momento en dos ejemplos. Un momento donde Dios ordenó almacenar y un momento donde Dios dijo no almacenen nada. El primero está en Génesis. Dios le da a Faraón, el faraón de Egipto, un sueño. Entonces Faraón llama a un hombre llamado José. Este hombre tenía el Espíritu de Dios en él. Y José interpreta el sueño del faraón. En ese sueño el faraón veía que vendrían, bueno, José lo interpreta, ¿verdad? Que vendrían 7 años de abundancia en la tierra de Egipto. Iba a ser cosechas abundantes. Y ellos debían de prepararse porque después de esos 7 años vendrían 7 años de escasez. Y si ellos no se preparaban, cuando la escasez viniera, no estarían listos. Entonces, mira lo que dice Génesis 41:31. Génesis 41:31, en palabra de Dios para todos, dice: entonces el faraón debe buscar un hombre sabio e inteligente. Diga conmigo, sabio, inteligente, para ponerlo a cargo de Egipto. Después, el faraón debe asignar gente que recoja la 1/5 parte de lo que produzca Egipto en los 7 años de abundancia. Deben recolectar toda la comida de estos años buenos que vienen, almacenar el grano bajo el control del faraón en ciudades determinadas y cuidarlo. Esta comida va a ser una reserva para el país, para los 7 años de escasez que caerán sobre Egipto, y de esta manera no se destruirá el país. Dios puso a cargo de estos enormes graneros, porque de hecho Dios le manda a José a hacer enormes graneros para conservar por 7 años y luego estar supliendo por otros 7. Es decir, el grano estuvo almacenado más o menos, el primer grano hasta los últimos tiempos, 14 años.
Pero Dios puso a un hombre inteligente y sabio a cargo de esta gran labor, en donde tuvieron que almacenar para poder subsistir después. No solamente sobrevivió Egipto, pero también pueblos alrededor, incluido el pueblo de Israel, los hijos de Jacob. Sabes, nosotros muchas veces necesitamos prever, planear, por ejemplo, para proyectos especiales, como para el día que los hijos vayan a la universidad. Necesitamos planear para el retiro, porque un día ya no tendremos la fuerza para trabajar. Necesitamos planear para el futuro. Pero algo que podemos rescatar aquí es que José era sabio e inteligente. Es que José retuvo para los propósitos de Dios. Él supo cuándo debía almacenar, cuánto debía almacenar, y fue generoso a la hora de repartir cuando hubo necesidad. Entonces, almacenar no es malo. Hacerlo sin sabiduría es malo. En el caso del hombre en nuestra parábola, lo quería para sus deleites, para sus placeres, retener todo lo que él pudiera para él. Pero hubo otro momento en que Dios le dijo al pueblo: no almacenen nada, y ese se encuentra en Éxodo 16. El pueblo de Israel, han pasado 400 años de este tiempo de José. Ahora el pueblo de Israel ha salido de Egipto con mano poderosa y está en el desierto. Pero tiene hambre, añora el tiempo que vivía en Egipto y dice: ¿de dónde va a salir para que nosotros comamos? Y en su bondad y misericordia Dios envía el maná del cielo, que literalmente era pan que caía del cielo. Bueno, una especie de pan, ¿no? Y en Éxodo 16, 19, Moisés, de parte de Dios, le da una instrucción al pueblo y le dice en Éxodo 16, 19, que nadie deje nada para la mañana siguiente, les dijo Moisés. Pero no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Ellos retuvieron más de lo que era debido y se pudrió su comida, literal, se pudrió. Vinieron a pobreza. Porque en este caso, Dios les estaba enseñando a confiar en Él, a confiar en su provisión. Este no era el tiempo de retener, era el tiempo de confiar. No sé en qué condición tú te encuentres. Tiempo de retener, tiempo de almacenar con sabiduría, o vivas con la provisión diaria de Dios. Pero si estás en el tiempo de almacenar o en el tiempo de confiar, hazlo para la gloria de Dios. Amén. Su primer mala idea de este hombre: retén todo lo que puedas para ti. Es una mala idea, ¿verdad? Nos lleva a la segunda idea. Sí, este hombre no solo pensaba retener, este hombre tenía una segunda mala idea. El verso 19 dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Vive para ti. Total, ¿tienes con qué? Eso decía este hombre. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas, dice la TLA. ¿Qué filosofía de vida tan más alejada de la que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo? Este hombre tenía la gran idea de vivir para Él, porque tenía con qué. Pero hay problemas con esta mala idea, porque la forma de pensar de este hombre era, mira cómo, fíjate cómo dice, alma, se habla el mismo, ¿no? Se dice el mismo, alma, tienes muchos bienes, tienes muchos bienes. ¿Se acuerda de Santiago, lo que veíamos al inicio? Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién viene? De Dios. Pero él pensaba que él tenía mucho, consideraba que su riqueza era abundante y además era segura. Tienes un trabajo seguro, tienes un buen contrato, tienes en qué confiarte y relajarte y vivir para ti, tienes mucho. Qué bien
le hubiera caído a este hombre una buena lección del justo Job, ¿verdad? Cuando Job pasó por sus pruebas, llegó a esta conclusión: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero este hombre pensaba: tienes mucho y te va a durar para mucho, así es que relájate y vive para ti, porque tú tienes mucho, te has esforzado, te fue muy bien este año, vive para ti, consume todo lo que tú quieres. Pero no solo ese es el problema con esta mala idea, también hay otro problema. Él dice: relájate, disfruta de la vida mientras tienes con qué. Como si el trabajo fuera una maldición, como si el trabajo no dignificara al ser humano. El trabajo es una bendición en muchos sentidos, hermanos, porque yo lo he visto. Dios forma el carácter de las personas en una manera muy especial en el trabajo. En el trabajo. Yo he visto muchas veces en la vida, por ejemplo, de mi esposo y de muchas otras personas, cómo Dios ha formado carácter a través de jefes injustos, insensatos. Dios ha formado el carácter porque tienes que lidiar con compañeros de trabajo que son terribles. Dios utiliza el trabajo. Dios no, es una bendición de Dios que tú disfrutes del fruto de tu trabajo. Hay veces que algunas personas piensan como: ay, ya quiero otro trabajo, porque no aguantan y cambian constantemente de trabajo, porque los jefes, porque los compañeros, porque los horarios, porque el salario, y tal vez, no, yo no sé, cada quien, ¿verdad? Pero tal vez en algunos casos es importante que tú aprendas ciertas cosas que Dios te quiere enseñar ahí, en ese trabajo, porque trabajar es bueno. Este hombre ya decía: ay, me fue re bien, ya, ¡pum!, adiós trabajo, adiós trabajadores, lidiar con esto, con el otro. No, yo tengo ya para vivir toda mi vida. Esa era su gran idea, disfrutar de todo lo que tenía sin tener que sufrir por el trabajo. Qué tremenda condición de este hombre. Y sabes, yo quiero exhortar a los jóvenes también, porque hoy veo en muchos lados que la propaganda es para los jóvenes a decir: no, gana mucho dinero y lo único que necesitas es un celular y una conexión a internet y ya con eso, ¿no? O sea, hoy en una ocasión yo le preguntaba a un grupo de adolescentes, y algunos querían ser youtubers porque iban a ganar mucho dinero muy fácil, porque el deseo de la juventud muchas veces es: yo quiero ganar, y rápido, y bastante, y haciendo poco, y soportando poco. Yo quiero tener mi propia cosa porque yo no pienso soportar un jefe, yo no pienso soportar trabajadores, no sé. Pero sabes, joven, yo te animo a que tú no seas perezoso, porque el perezoso desea pero no alcanza. Esfuérzate, trabaja duro, estudia, esfuérzate, porque Dios bendice el esfuerzo, Dios bendice la diligencia. No bendice al que quiere trabajar poco y ganar mucho, bendice al que se esfuerza. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién viene? De Dios, claro que sí. Es Él el que nos da la fuerza. Pero, ¿sabes, joven? Dios bendice el esfuerzo de nuestras manos. No bendice al perezoso, no bendice al que todo lo quiere fácil. Este hombre había conseguido un buen dinero y dijo: adiós trabajo, porque en su corazón él era perezoso. Entonces, básicamente estas dos son las dos malas ideas de este hombre. Después de tanto pensar, sus dos grandes ideas fueron: voy a retener todo lo que pueda y voy a vivir feliz el resto de mi vida. Puedo disfrutar de mis bienes. Pero mis hermanos, si estas dos son malas ideas, aquí viene la gran insensatez de este hombre. Porque estas solo son malas ideas. Ahora viene la insensatez de este hombre. Mira lo que dice el verso 20 de nuestro pasaje. Dice: pero Dios le dijo: necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Mira, ni tiempo iba a tener de poner en marcha sus muy malas ideas. Sus malas ideas reflejaban un corazón alejado de Dios, alejado de la piedad. No era una forma bíblica de vivir la vida, acaparando y viviendo para uno mismo. Eran malas ideas. Pero la verdadera insensatez de este hombre consistía en que no entendía que él era un peregrino en esta tierra, que sus días estaban contados y que esa misma noche él moriría. Y alguien más disfrutaría de todo lo que él tenía. ¿Qué graneros grandes ni qué graneros? ¿Qué vivir para sus deleites y el viaje a Europa? Nada. Él moriría esa noche. Eso era la mayor insensatez de su vida. Jesucristo le dice: necio, insensato, esta noche tú vas a morir y nada de lo que tienes podrás disfrutar. Y añade: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Mira lo que dice también el apóstol Santiago en Santiago 4:15. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Cuántos de ustedes, al igual que yo, están súper acostumbrados a siempre que mandan un mensaje y que se van a ver después con alguien, le ponen: nos vemos en la noche, si Dios quiere. Nos vemos mañana en el ensayo, primero Dios, ¿verdad? Está bien, es nuestra forma de hablar, está bien. Pero la pregunta ¿es nuestra forma de vivir? ¿O somos insensatos como este hombre? ¿Acaso alguien aquí podría levantarse y decir: yo sé cuándo voy a morir? Porque yo me cuido, porque yo como bien, porque yo hago ejercicio, porque yo duermo mis 8 horas, tomo mis vitaminas. ¿Qué no acaso? ¿No podría pasar que un loco borracho se estampa con nosotros y vámonos? Ahí quedó nuestra vida esta noche. ¿Qué no podíamos tropezarnos, caernos, pegarnos en la nuca y matarnos? Ya no quiero seguir porque no quiero ser dramática. Pero entienden la idea, ¿verdad? Nadie sabe cuándo va a morir. Nadie. Pero lo que sí sabemos todos, y sí tenemos seguro todos, es que vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero o morimos o Cristo viene, gloria a Dios, pero la vida se acaba. Este mundo no es nuestro hogar. Qué bonito es cantarlo, de verdad, me encanta. Y veo que ustedes también, con una sonrisa en su rostro. No, este mundo no es. Porque tenemos una esperanza, una tierra ya en el cielo, ¿verdad? Así vivimos todos los días, entendiendo que ni siquiera sabemos que vamos a despertar mañana. Todos los días cuando abrimos los ojos, generalmente los cristianos decimos: gracias Dios por un nuevo día, ¿verdad? Porque es verdad, porque ni siquiera sabíamos si teníamos un día más, pero Dios nos lo dio. Es una insensatez vivir como este hombre vivía, sin entender que su vida era pasajera y que nada de lo que tenía o que él consideraba valioso, nada de lo que había atesorado en esta tierra se llevaría con él. Nada. Tenía planes malos, pero ni los planes malos, y aunque buenos hubiera tenido, no iba a tener ni tiempo de realizarlos, porque su vida se acabaría esa misma noche. Vienen a pedir tu alma esta noche. Esa gente que vive para llenar sus graneros, corrijo, no, que vive para tumbar sus graneros, hacer más grandes e intentar llenarlos. Dice cosas como: no, yo no te pido que me pongas, que me des, dice, yo te pido que me pongas donde hay. Porque vive para almacenar, porque vive para sus deleites, porque no ha entendido la verdad
que Jesús comienza diciendo: tu vida no es lo que tú tienes, tu vida no es lo que tú posees. Así se ve una persona que atesora para sí riquezas, pero no es rica para con Dios. No hay beneficio eterno en hacer tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque nada nos llevaremos. Pero ¿y cómo se ve alguien que sí es rico para con Dios? Porque hay quien es rico para con Dios. Yo quiero que, no sé si tengan la nueva Biblia de las Américas, pero si no, yo se los leo. Hebreos 11:13. Hebreos 11 es un capítulo donde se narra un poco de la historia de todos esos héroes de la fe. Y de todos ellos, fíjate lo que dice. Hebreos 11:13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Amén. Qué mejor riqueza que el Padre que está en los cielos se alegra de llamarte hijo, se alegra de ser tu Dios y no se avergüenza de ser tu Dios. ¿Por qué? Porque piensas en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Una mujer que es rica, una mujer o un hombre rico para con Dios, vive como un peregrino y extranjero en esta tierra y anhela la patria celestial. Busca la verdadera riqueza. ¿Y cuál es? Vivir para Dios. Su verdadero galardón no se encuentra en esta tierra, está en el cielo. Y sabes, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que pensamos así. Él se alegra de llamarse nuestro Dios, tanto que nos ha preparado un lugar en el cielo, ahí donde las riquezas son eternas. Los insensatos viven para ellos mismos, pero como Jesús dijo, no vivan pensando siempre con el deseo de más y más y más. Las personas que no paran de desear más han visto el mundo demasiado atractivo. Las cosas de este mundo son muy atractivas. Y claro, no es que romanticemos la pobreza, no para nada. Si tú leyeras todo el capítulo 11 de Hebreos, que está hermoso, tú verías que la gente en ese capítulo va desde hombres tan ricos como Abraham, que tuvo muchos bienes, y hombres y mujeres que literal pasaron hambres y escasez. Desde mujeres que fueron reinas como Esther, hasta mujeres que tuvieron que levantar espigas con sus propias manos como Ruth. La lista no tiene que ver con las riquezas que Dios te dio aquí en la tierra. Porque si Dios te da riquezas, gloria a Dios, es para su gloria, es para sus propósitos. Y como José debes de ser un hombre o una mujer sabia e inteligente y honrar a Dios con tus bienes. Pero tu corazón no puede estar en tus bienes. Los hombres ricos para con Dios en Hebreos 11, algunos tenían mucho, algunos tenían poco, algunos tuvieron más o menos. Pero su tesoro era el cielo. Allá estaba su gloria, su riqueza, su esperanza. Este mundo no era su hogar. Y el capítulo 11 termina diciendo muy bonito, el mundo no era digno de ellos. Ellos vivieron como extranjeros y peregrinos. Este mundo no era su hogar y mucho menos su riqueza, su galardón. Estaba en los cielos. Vivían sus vidas añorando la patria celestial,
el templo no hecho de manos, sino celestial. Y mientras vivían para el Señor. Si Dios les daba, era para sus propósitos. Eso es un hombre, una mujer rico para con Dios, que piensa en las cosas del cielo, que ama la justicia, el amor, la obediencia, la paz, la ley de Dios. Que su corazón y su tesoro están en el Señor. ¿Y cómo se ve una familia así? Porque así deberían ser las familias de Casa de Oración Veracruz, y creo que así son. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Yo tengo que enseñarle a mis hijos, varones, yo tengo 2 varones y una niña. Tengo que enseñarles que deben ser esforzados, que deben de ser valientes, trabajadores, diligentes, pero que deben recordar que ellos no son lo que tienen, que no pueden estar pensando solamente en obtener más. Tengo que enseñarles a ser agradecidos con lo que Dios les da a través de su papá que trabaja. Tengo que enseñarle a mi hija que su vida no va a ser más feliz codiciando todos los accesorios, los juguetes, la ropa, los zapatos que codicia ya a sus 5 años y que piensa que todo eso la hará más feliz. Tengo que enseñarle que la verdadera riqueza y hermosura de una mujer es la interna y no todo lo externo. Eso es mi trabajo como madre. Eso es el tuyo como madre, como padre. Que nuestro corazón esté puesto en el cielo. Como cantábamos hoy, que nos alegremos en la ley de Dios más que en toda riqueza. Y que la riqueza sea para glorificar su nombre, sea para proveer a los nuestros, claro que sí, porque el que no provee para los de su propia casa niega la fe. Claro que el dinero debemos usarlo para bendecir nuestra familia, nuestra iglesia. Qué bendición, me siento muy feliz de estar en esta iglesia generosa, compasiva con el necesitado. Qué bendición, porque si Dios nos da es para bendecir, pero es más allá que solo dar, porque hay gente generosa y que no vive para los propósitos de Dios. Vivir para los propósitos de Dios, vivir para servirlo, eso es ser rico para con Dios. Dios se encargará de lo demás. Amén. Entonces ya vimos las 2 malas ideas de este rico insensato. Ya vimos su gran insensatez. ¿Cuántos quieren escuchar la instrucción divina? Amén. Viene lo mejor. Lucas 12:22, continuamos con nuestro pasaje, por favor. ¿Ya lo tiene? Lucas 12:22. Después de pronunciar la parábola, dijo luego a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Amén. Di fuerte, amén. Yo soy un discípulo de Jesús. Quiero oír sus palabras. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud,
porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Saltó al versículo 34. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Creo que esto no necesita mucha explicación. Yo seguido le digo a mi esposo: nadie predica como Jesús. Nadie predica como Jesús el Evangelio. Y de una forma tan tierna, pero tan dura, diciéndonos hombres de poca fe, ¿no? Pero a la vez tan tiernamente nos dice: mira las aves en el cielo, mira esas flores que hoy son y mañana van a estar marchitas, mira cómo yo sustento mi creación. Y hace una pregunta para que meditemos un momento y dice: ¿qué no vales más tú? ¿Qué no vales más tú? Y su consejo, su instrucción es: no te afanes, no te afanes, no te preocupes, no te obsesiones, no vivas pensando en eso. Note que dice, que no dice no trabajes, ¿verdad? Porque el que no trabaje, que no coma. Ese es otro tema, ¿verdad? No, pero dice no te afanes. No te afanes, no te preocupes. Y yo pensaba, ¿cómo un padre, una madre, un jefe de familia, una proveedora en su casa, cómo podría vivir tranquila y ocuparse de las cosas del Señor si tuviera que preocuparse por qué van a comer sus hijos ese día? Pues sería muy difícil. Pero el Señor nos dice: no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Es decir, por sus necesidades básicas, hijos míos, no se preocupen. ¿Y por qué no debemos preocuparnos? Número 1, porque valemos más que la creación de Dios que Él sustenta. Número 2, porque Dios es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Aquí el Señor usa la palabra Padre, su Padre. No solo su Dios, Creador, Señor. Él dice su Padre. Y la tercera razón por la cual no tenemos que afanarnos, porque Él sabe que tenemos necesidad de alimento. Tal vez no de todo lo que queremos, no de todo lo que soñamos, no de todo lo que anhelamos, pero Él sabe que tenemos necesidad. En Éxodo 16:35, el capítulo 16 ya lo vimos al principio de la enseñanza, pero es cuando Dios envía maná del cielo. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto, 40 años en el desierto. Y por 40 años hubo momentos en que fueron obedientes, hubo momentos en que fueron infieles. Dice la Escritura que fue un pueblo contumaz y rebelde, se quejaba. Pero mira lo que dice Éxodo 16:35. Y los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Por 40 años cayó pan del cielo para que el pueblo comiera. ¿Por qué? Porque el Padre sabía que tenían necesidad. Porque en Él no hay sombra de variación. Él fue fiel, Él es fiel y Él será fiel. Porque no hay hijo de justo que mendigue pan, porque Dios es fiel. Por eso no debemos preocuparnos, afanarnos, obsesionarnos y estresarnos. El consejo de Dios, la instrucción divina es: no te afanes. No vivas pensando en tener más. Y añade: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo le añade la palabra primeramente. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Qué bueno es nuestro Padre Dios que está en los cielos. Tenemos muchos ejemplos, no solo en la Biblia. La verdad es que, por ejemplo, yo conozco al pastor Mauricio desde hace muchísimos años. Es un hombre sensato, esforzado, valiente, trabaja duro y provee para su familia y busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios le da la gracia para hacerlo. Hasta hoy así Dios ha querido y Dios le ha sustentado. Nuestra amada pastora Mariana vive para la gloria de Dios y Dios les da la gracia para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, proveer a su familia, cuidar a su familia. Mi esposo, el pastor Álvaro, es un hombre esforzado y valiente que da a su familia una vida digna y sirve al Señor y le da la gracia para servir al Señor, para trabajar y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y proveer dignamente para su casa. Muchos hombres y mujeres en esta casa trabajan duro, sirven en la iglesia, buscan el reino de Dios, buscan su justicia. Muchos servidores. Qué bendición, sigámoslo haciendo, porque vale la pena invertirse en el reino de los cielos. Vale la pena que nuestros hijos vean que gastamos nuestra vida, nuestro tiempo, que invertimos nuestra vida en el reino de Dios y en su justicia. Que ellos sepan, la vida de mis padres no consiste en los bienes que poseen. La vida de mis padres no es almacenar, no es desear más y más. Su vida es el reino de Dios y su justicia. Entonces veremos una siguiente generación que honrará a Dios. Amén. No solo hombres y mujeres, he visto una y otra mujer sola que Dios ha provisto por años y años y ha llenado su alacena. Es impresionante la provisión de Dios, fiel y misericordiosa, en hombres y en mujeres que han confiado en el Señor, y Dios ha añadido todo lo que necesitan. ¿Por qué? Porque el Padre sabe que tenemos necesidad. Una. Y dos, porque hemos buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué ha hecho Dios? Ha añadido todo lo demás. Todo lo demás ha sido añadido. En conclusión, el Señor nos advierte de los peligros de la avaricia. Y nos dice, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. Dijo Jesús, el hombre en nuestra parábola, tuvo dos malas ideas: retener y vivir para él mismo. Y seguro así pensó su familia junto con él. Pero ni siquiera tuvo tiempo de poner en práctica sus muy malas ideas. ¿Por qué? Porque fue un insensato que vivió atesorando en la tierra. Y cuando esa misma noche moriría, no tendría tiempo de nada, ni siquiera de ponerse a cuentas, porque todo lo que atesoró, alguien más lo gastaría. No seamos como él, no seamos insensatos. Esta noche, cuando vayamos a casa, qué bendición que hoy tuvimos este día. Ojalá lo hayamos usado sabiamente. Pero yo no puedo asegurar si mañana tendré, si en un mes tendré. Debo planear, sí, y debo decir, si Dios quiere haré esto o aquello. Pero debo saber en mi mente y en mi corazón que cada día que Dios me presta podría ser el último. Y bien me convendría vivir pensando así. Porque o Él viene o yo muero, pero mi vida se acabará. Donde esté mi tesoro, ahí estará mi corazón. Una amiga me dijo una vez, si solo puedes darle a tus hijos una cosa, solo una, dales a Cristo. Y trato de vivir así. Soy muy débil,
Y a veces me afano e invierto mal mi tiempo. Y luego me justifico pensando que si tuviera más, podría hacer las cosas mejor, pero no es verdad. Porque si yo solo pudiera hacer una cosa ese día, sería darle a Cristo a mis hijos. Sería darle a Cristo a ustedes. Porque en mi vida, las riquezas de este mundo no tienen valor eterno. Este mundo no es nuestro hogar. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Yo les invito a ponerse de pie y a inclinar sus cabezas, por favor. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y medites. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Todos alguna vez hemos sido avariciosos, hemos codiciado, hemos deseado tener más. Y el problema no ha sido desear tener más. El problema es que a veces hemos pensado demasiado en tener más. Y peor, hemos pensado que tener más nos hará más felices y dichosos. Pero lo que en verdad hace al hombre feliz es el Señor. Donde está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Así es que yo te invito que mientras estamos cantando y adorando a Dios por unos minutos, tú le digas al Señor: perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Algunas veces he tenido malas ideas como ese hombre de la parábola. Ideas egoístas de cómo utilizar mi tiempo y mi dinero. Perdóname. Perdóname por todos esos momentos en que he codiciado, cuando veo las redes, cuando veo un programa y me deleito pensando en que si yo tuviera más estaría mejor. Perdóname por esos momentos en que yo sé que te he ofendido, porque no he mantenido mi corazón y mis pensamientos en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Perdóname. Perdóname por mis malas ideas de cómo usar los bienes que tú, amado Dios, me has dado. Perdóname por la insensatez con las que a veces he vivido, pensando que tengo tiempo para hacer, para deshacer, para probar, y no he vivido pensando cada día que ni siquiera sé si voy a vivir mañana. Perdóname cuando he sido insensato. Perdóname cuando me he olvidado que tú tienes una patria celestial esperándome y que allá debe de estar mi deseo, mi deleite y mi anhelo, y que mientras tú me prestas vida en esta tierra, yo viviré para ti, viviré para tu reino, para tu justicia, para tus propósitos, para ser bendición para mi prójimo, para mi iglesia, para mis amigos, para mi familia. Del cielo soy, donde vive mi Señor. Espero con anhelo que Él regrese por mí. Trabajaré por lo eterno y no por lo temporal. Tengo un hogar futuro donde no hay llanto ni más dolor. Yo te invito a que levantes tus manos al Señor. Cantemos otra vez este verso y meditando en él le digamos al Señor: oh Señor, yo trabajaré por lo eterno. Trabajaré por lo eterno. No seré como la gente de este mundo que corre tras el dinero
que corre tras los bienes materiales. Trabajaré por lo eterno. Trabajaré por lo eterno y no por lo temporal. Pondré mis ojos en el cielo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ciudadano del cielo soy, donde vive mi Señor. Espero con anhelo que Él regrese por mí. Trabajaré por lo eterno y no por lo temporal. Tengo un hogar futuro donde no hay llanto ni más dolor. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Dile otra vez: Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo mi patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Dilo con gozo. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Dile una vez más: ciudadano del cielo. Ciudadano del cielo soy, donde vive mi Señor. Aleluya. Espero con anhelo que Él regrese por mí. Trabajaré por lo eterno y no por lo temporal. Tengo un hogar futuro donde no hay llanto ni más dolor. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. No, este mundo no es mi hogar. No, este mundo no es mi hogar. No, este mundo no es mi hogar. No lo es. Este mundo no es nuestro hogar. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches.